puedo considerar ese. Está fuera del rango, o sea, Está como que fuera vos del no rango. sabés qué pasa, porque por ahí cuando bajás, ahí hay mucha más cobertura. O sea, vos lo válido es dentro del rango que trabajaste. Bien, ok. Eh, una pregunta, porque creo que yo también tenía el mismo tema. El signo pesos, por ejemplo, yo puse en modelos, ahora en vez de poner coma yungas, puse con el signo pesos yungas y también funcionó. Sería lo mismo, ¿no? Claro, porque vos lo que le tenés que decir es esa variable, cobertura, ¿dónde está? Porque no existe como objeto. Fíjate en el environment al lado, donde se van guardando los objetos que uno genera, no existe Acá, solamente cobertura, existe cobertura, pero dentro de yungas. claro. Entonces, Ah, le decís en qué archivo está y lo podés decir de las dos maneras, poniéndole el data o diciéndole, como hicimos en el gráfico, que lo busque dentro de yungas. y si lo quiero convertir en objeto, ¿qué habría que hacer con flechita? Si querés solamente convertir en objeto, tendrías que ponerlo en un vectorcito independiente, como hice yo con el de dosis. Ah, está bien, pero de una tabla lo puedo convertir en objeto, ¿no? Sí. ¿Querés convertir eso en un objeto aparte? No, Escribí. para tener una idea de cómo sería. Bueno, tenés que escribir el nombre. A ver, por ejemplo, escribí. ¿Quién está hablando? Yo soy Andrés Agostinelli. Bueno, Andrés, si vos escribís, ponele que vos querés cobertura. Entonces pones cobertura, le pones la flechita, es yungas pesos cobertura. Y te va a generar un objeto solo con esa variable. Ah, está bien, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, Ah, gracias. ¿Sigo, Teresa, con el sí. siguiente punto? Yo acá le pongo esto. Estoy Tengo un gato copiando que el. tiene ganas de jugar, pero yo estoy dando clase, bicho. Lo que pedía era verifique gráficamente que se ajusta el modelo lineal. Después pedía que estime los parámetros y después pedía que hicieran un intervalo de confianza. Acá me. A ver. Acá, este es otro gráfico. Altitud, cobertura. Ah, Claro, abre una. ese es lo que tiene, esa opción que dice Upline modelo, es que le agrega ahora al mismo el modelo que ajustaste antes. A ver, el gráfico es el mismo, ¿no? Ah, Sí, es el está. mismo. Bueno, para que copio porque acá hice lío. Bien. Ahí. Ok, ok, ahí está. Una línea de ajustes esto, ¿no? Upline es. Que agregue una línea. Bien, Y si vos le pones modelo, te agrega el modelo. bien. Bueno, y después te Perfecto. pedía, bueno, estimar los parámetros, ya los estimamos y los interpretamos. Y ahora te Sí. dice obtenga un intervalo de confianza. ¿Es esto? No, esto es Claro, para redondear. confín Confint. es Ah, intervalo bien. de confianza. Está bien. Y acá le estás diciendo que lo redondee en 4 decimales. Habíamos Sí, dicho después 3, ¿no? sí, o lo que vos quieras, para que Bien. vean que a veces, no sé, a mí cuando tengo muchos decimales me cuesta entender. Ok. Este es el intervalo de confianza entre 2,5% y 97,5%. Claro, es el límite inferior y el límite superior. Bien. Eh, Perdón, ¿cómo se interpretaría esto? Porque acá medio que me perdí. Eso es que vos tenés un 95% de confianza que el verdadero valor de beta 0, que ese intervalo cruce el verdadero valor de beta 0. Está bien, entre Y 80, también, claro, entre 86 y entre 101. ese intervalo puede cruzar el verdadero valor
del Bien. beta 0. Ok. Y abajo es el otro. Lo que El... tenés que ver ahí es que esos valores no sean muy extremos. Si te hubiese dicho, por ejemplo, entre 20 y 500, Claro, acá están significa, bastante cerca. claro, que esa estimación no es buena. Bien. Y el de abajo también, ¿no? Está El entre de la menos pendiente. 0,23 y menos 0,11. Bien. Este sería el de la pendiente, Ese ¿no? es el de la pendiente. Perfecto. ¿El valor de la pendiente cuánto era? Eh, Bueno, está en la mitad de eso, ¿no? acá 001. 001. 0,17. 017, sí. Claro. Si vos tenés un valor de 0,17, pero después tenés un intervalo, por ejemplo, entre menos 0,5 y menos 0,30, te está diciendo de que la estimación de esa pendiente es poco confiable. Bien. Ok. Bueno, lo siguiente que sería esto es predict modelo. Vos podés hacer intervalos de confianza o intervalos de predicción. Los intervalos de confianza te dicen cuál es el intervalo de confianza para el valor promedio de los predichos. Y el otro es para un valor particular de predicción. Bien. ¿Lo corro esto? Dale. Pero acá, Ah, y fíjate, acá los hay X que. son para los valores del otro. Tendrías Sí. que ponerle otros valores acá. Y a ver, Ahí habría que ponerle los valores de de altitud, ¿no? altitud, ¿no? Claro, 400. Bueno, esto. Esto. Se Podés lo poner puede. otros. Caería 400, no sé. Cualquiera, no entiendo bien cómo es. Dentro del rango Cuatro, podés poner. dentro de este rango. Entre 400 y 1952. 400, sí, Bueno, ponele 600, 430. Bueno, poner 600. Van a salir poquito. 800, 1000, 200, ¿Y qué pasa si le pones todos los valores que 1000, tenés? En este caso son pocos, ¿no? Pero 900. Ujú. Ahora sí lo puedo correr, ¿no? Dale. Bien. Ahí te dio los predichos para los valores de X que tenés. Y entonces para esos valores ahora te va a hacer los intervalos de confianza para los valores de X. Después vos le vas a dar otros valores puntuales y para esos te va a hacer lo que se llama el intervalo de predicción. Bien. Acá me tiró un error. Altitud. Me tiró un error acá. Modelo. Object altitude. Altitude not found. No encontró el objeto altitud. Ah, porque en vez de X tenés que poner altitud, me parece. A ver. Ahí está. Ahí lo hizo. Bueno, y ahora te hace los gráficos de las dos cosas juntas. Bien, a ver. Bueno, acá de nuevo, en X tengo que poner altitud, ¿no? Claro, sí, sí. Ujú.
Esto es cobertura. Cobertura. Bien. No corrió el. A ver. Matplot. Altitud. Ah, bueno, pero eso, el gráfico después si querés yo lo arreglo. Si no, Bien. lo que pasa es que tiene que coincidir esa cantidad que yo puse ahí con los que vos pusiste. Pero bueno, no sé si vale la pena que perdamos tiempo. Ok. Simplemente lo que podemos hacer es entender los intervalos. Olvídense ahora por ahí del gráfico, porque antes yo había puesto una cantidad de datos que coincidiera con la cantidad de valores de X para que el gráfico lo juntara, hiciera el mismo gráfico, pusiera todo en el mismo gráfico. Pero sí, porque vos, fíjate, el primero, Esta matriz. claro, esa tiene menos datos, tiene 6 datos nada más, y la otra tenía más datos. Bien. Entonces, esto significa, este es el valor ajustado, ¿no? Claro, lo primero que vos hiciste, el que dice intervalos de confianza, el que es spread W clim, eso Sí. es para los datos que vos tenías de X para el modelo. Te calcula los predichos comunes. Ahora, puede ser que vos quieras usar ese modelo para predecir otros valores, que podés poner los mismos que tenías o poner otros distintos. Entonces, en vez de hacerte lo que se llama intervalo de confianza, te hace intervalo de predicción. El intervalo de predicción se supone que te está calculando un intervalo de confianza para un valor puntual. Entonces, Claro. esos intervalos suelen ser más anchos que los anteriores. Porque el anterior lo que está considerando es como un valor promedio de predicción. Esa es la idea. Bueno, después si querés yo les arreglo el gráfico con más datos para que lo vean. Pero la idea es que cuando uno hace un modelo de regresión y quiere predecir los valores, vos podés decir, bueno, a ver cómo son las predicciones de esos valores, o si yo quiero usar un dato que no había registrado en el modelo, también puedo ver cómo es el intervalo. Ok, acá está el intervalo para el 1 sería esto, 400. Claro. El 2, 600, así. Y para cada uno el valor ajustado y el inferior, el límite inferior y el límite superior sería Sí, del intervalo. Okay. del intervalo. Bien, perfecto. Bien. Y después podemos correr la nova. Sí. Y acá te ajusta el modelo directamente. Y como vos en el modelo tenés una sola variable predictora, lo está haciendo para eso. Bien. Dice que es significativa, ¿no? Sí. Al 5%. Ok. Bueno. Y ese es el R cuadrado. Bien. 0,73. ¿Y eso qué significa? Y que el modelo explica el 73,8% de la dispersión de los datos. Bien. Buenísimo. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, y los que estaba abajo eran para ver si había datos influyentes. Ah, ¿querés que lo corra también? Vale, a ver. Para que vuelvo a compartir. Yo cargué ¿Está todos bien? los datos y me figura como que hay uno muy influyente, que sería el primero. Ahí están viendo mi pantalla. Compartiste la pantalla del aula. Me parece que es porque tengo la cámara apagada. A ver. Ahí está. Bien.
Ah, estos son los métodos para buscar outliers, ¿no? El de Cook. Sí, o influyentes, porque por ahí Influyentes. outlier le llamamos cuando está fuera de tipo. ¿No? Bien. Uno es... Ah, acá está. ¿Lo abro? Dale. Seguramente está Bien. abajo en algún lugar abierto, atrás. Si te fijas en la barrita que tenés abajo, en alguna otra ventana se abrió. ¿Esta? ¿La están viendo? No, vos le estabas No. dando zoom y no te aparecía el zoom. Sí, Porque ahora el yo zoom lo se estoy abre viendo. y queda atrás. Ahora lo estoy viendo al Zoom. ¿Ustedes lo ven? No. Bueno, lo cierro y lo vuelvo a abrir. Vos presentaste solo la pantalla del R, Pablo. Tenés que Ah, presentar claro, por toda eso la es. pantalla. Está bien. Ahí está, ahí se ve. Bien. Bueno, hay un outlier, ¿no? Esta En realidad barra. te dice que de todos los datos, ese es el más influyente. Sí, a mí me dio igual. Sí. Decirle que es un outlier, por ahí es muy fuerte, pobre. Pero bueno, es el que es más influyente de todos. Ahí te dice, ves que donde dice arriba threshold es como El umbral. el umbral. Bueno, ese pasó el umbral, pero habría que ver con los otros criterios. Bien. Bueno, me fijo. Este es el de Cook, ¿no? Sí, Esta es otra forma de ver el de Cook, ¿no? sí, ese mismo. Bien. Este es el de las diferencias de los betas. Cómo hacen cambiar los betas, arriba los betas cero y abajo el de la pendiente. ¿Ves? Y el primer dato te hace cambiar bastante la pendiente y el ordenador de origen. Ok, o sea, este gráfico es para el beta 0 y el otro es para la pendiente. Sí, ves que arriba dice diagnóstico de influencia por intercept y el de abajo dice influencia diagnóstico por altitud. Bien. Entonces, el mismo dato está afectando, este mismo dato está afectando tanto el beta 0 como la pendiente. Uh-huh. Ok. Bien. Y eso es en cuanto cambian los residuales. Ok. Esos serían los residuales, pero estudiantizados, o sea, divididos sobre el desvío estándar. En cambio, ves acá ya, evidentemente lo que tiene ahí es como más dispersión. Ok. ¿Corro el otro? Sí, si querés, son todos más o menos. Este es el mismo. Bien. De otra forma. Sí. Y este es Y el este es otro, es el el de de leverage. sí. Y acá no, parece que no. Parece que no hay influyentes, ¿no? No, porque algunos toman influencia en X, otros en Y, este toma los dos, y parece que no hubiera un dato así que.
mirándolo en forma global, para este criterio, no pareciera haber algún dato que está fuera de los umbrales. Ah, si sale de los umbrales, de las liñitas rojas, entonces eso diríamos que es un dato influyente. Ujú. Ah, bien, bien, bien. Ok. Y por último, bien, de nuevo. Este es lo que, esto sería estudiantizados, recibidores estudiantizados versus Los predichos. los predichos. Bien. Ese también, el mismo Tampoco. criterio. Si sale de las líneas, Claro. son datos. Ah, bien. ¿Qué significa esto ABS2? No me O sea, el acuerdo. umbral que sea... bueno, no importa. Ok. ¿Listo? Sí. ¿Hay algo más? Bueno, gracias. Mira, ese que hiciste el último, Sí. mira, ¿Lo abro nuevamente? dice ABS y se calcula como 1 más 3n sobre p. Entonces hizo la cuentita de n sobre p. 3 es n es la cantidad de datos. Entonces sería 3 por la cantidad de datos dividido 2 más 1. Dice que le dio 2. Ok, Bueno, no sé si es eso. bien. Ok. Bueno, gracias. Bueno. Bueno, ¿y a los demás cómo les fue? Bueno, gracias Pablo Bien, por el análisis detallado. No, de nada. bien, bien. Lo fui siguiendo con el de Pablo, perdón, y no, bien, igual. Y bueno, y fui haciendo todas las anotaciones que fueron diciendo. Bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿seguimos? ¿Tienen ganas de hacer algún intervalo? ¿Quieren ir al baño, buscar mate, café? Ustedes se quedan trabajando mientras yo fui a buscar mate. ¿O seguimos? Si podemos hacer 5 minutos, genial. Para ir al baño. Sí, vayan. Paramos unos 5 o 10 minutos. Y ya Bien. Bueno, entramos en mejor. regresión múltiple. Bueno. Listo.
Bueno, seguimos con lo de regresión múltiple. Sí. Sí, sí. Bueno, les voy a contar un caso de estudio de algo que estuvimos trabajando alguna vez, como regresión múltiple. Era, miren, en la época que la Secretaría de Agroindustria. Entonces ellos tenían lo que se llamaban objetivos, y uno de los objetivos era aumentar la producción de oleaginosas, llámese soja, ¿no? Entonces, pasarlo a 70 millones cuando en ese momento eran 58. Y la limitante, o sea, lo que implicaba el objetivo, era no utilizar nuevos suelos agrícolas, o sea, no estimular lo que fuese desmonte, y que la mayor parte de los suelos con aptitud agrícola ya habían sido ocupados. Entonces, la idea era aumentar la producción por unidad de superficie, o sea, no aumentar la producción de soja aumentando el área, sino aumentando la producción en la superficie que ya estaba. Entonces, había que buscar dentro de las limitantes del rendimiento cuáles eran los factores. Y las limitantes más conocidos eran el agua y los nutrientes. Entonces, el objetivo que se puso era utilizar mayores insumos para lograr el aumento de rendimiento. Y dentro de eso era entender cómo las distintas variables edáficas modificaban el rendimiento para soja. Entonces, lo que se propuso era estudiar las distintos componentes del suelo y ver cuál de ellos tenía mayor influencia sobre el rendimiento. Entonces, lo que hicieron fue tomar muestras de distintos lotes con historias y características parecidas en la zona sojera. Se hizo un muestreo en forma aleatoria y se sembraron después lotes con la misma variedad de soja. Entonces lo que se midió era el rendimiento que habían tenido, se midió en el suelo la materia orgánica que había, qué nivel de nitrógeno tenía, qué nivel de fósforo, qué nivel de magnesio y qué nivel de calcio. Entonces la idea era ver cuáles de todos estos indicadores de fertilizantes del suelo era el que más había influenciado sobre el rendimiento. Bueno, entonces la idea era determinar esto como un patrón. Entonces ahora el modelo que nosotros teníamos pensado era esto. Es decir, que el rendimiento dependía de la materia orgánica, del nitrógeno, del fósforo, del magnesio, del calcio, y de una parte que es, como siempre, ¿no?, todo aquello no controlado que va a parar a lo que es el error ambiental o el error experimental. Y esto es un modelo de regresión múltiple. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, primero lo vemos acá y después lo vamos haciendo en R, es ver las estadísticas descriptivas, ¿no? Acuérdense que yo lo que tengo que ver es que las variables que yo registré no tengan problemas. Entonces acá, con esta librería, lo que le estamos diciendo es, para cada materia nos dice, por ejemplo, cuántas observaciones, eran 80 datos, este NEAD me dice si hay datos faltantes, me dice que no, miro los valores mínimos, ¿no?, para ver dentro de los rangos, este era el mínimo rendimiento, este era el mínimo de materia orgánica, de nitrógeno, de fósforo, los máximos, los cuantiles, la media, las medianas. Bueno, entonces uno iba mirando a ver si encontraba algún dato que me indicara alguna anormalidad o algún problema. Bien. Y después el otro paso era ver cómo se relacionaban todas esas variables. Entonces, para esto armamos este tipo de gráficos. Entonces, este tipo de gráficos, fíjense, acá en la columna están todas las variables. Materia orgánica, nitrógeno, fósforo, magnesio, calcio y la variable respuesta, que es rendimiento. Y acá en las filas también están repetidas, ¿no? Es como si fuera una tabla de doble entrada. Entonces, en la diagonal
Por ejemplo, esta es la relación de materia orgánica con materia orgánica, lo que me da es el gráfico de densidad. Es como si fuera un histograma suavizado. Acá el que me interesa es el del rendimiento, ven que tiene una distribución simétrica. Y sobre esto, bueno, era ver si había alguna cosa rara. Después, de este lado, o sea, debajo de la diagonal, lo que me muestra son la relación. Por ejemplo, este gráfico me está diciendo cómo se relaciona la materia orgánica con el nitrógeno. Este me dice materia orgánica con fósforo. Y así, con magnesio. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, fíjense, si yo miro nitrógeno y calcio, ven, está bastante relacionado. Y estas de acá abajo, que esta es la variable respuesta, rendimiento, que es la que yo quiero explicar, entonces acá está, cómo se relaciona el rendimiento con la materia orgánica. Cómo con el nitrógeno, cómo con el fósforo, con el magnesio y con el calcio. Con algunas parece tener mejor relación que con otras. O sea, esta es la variable respuesta versus las variables explicatorias. Y estas son las variables explicatorias entre sí, porque las X también se relacionan entre ellas. Y acá arriba lo que están son los valores de los coeficientes de correlación. Fíjense, el fósforo está muy relacionado con la materia orgánica. Y también el nitrógeno. Y, por ejemplo, este que veíamos que tenía una alta relación, si miramos acá, es 0,87. Eso significa que están muy asociadas, ¿no? O sea, el nivel de calcio y el nivel de nitrógeno en el suelo están muy asociados. En este ensayo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió este gráfico? Sí, sí. Sí, está bueno. Clarísimo. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, después otra manera es hacer los gráficos de a pares y además de los gráficos que veníamos haciendo, estos me permiten hacerlo en 3 dimensiones. Ahora se los muestro, es una librería que habíamos visto la otra vez que se llama Plotly. Entonces yo lo que puedo hacer es ir dibujando, por ejemplo, este es materia orgánica, calcio y rendimiento. Entonces sí puedo ver como que hay un patrón, ¿no? Que todos los colorcitos parecidos están más abajo y esta es la escala de rendimiento. O sea que a medida que... bueno, estos se pueden girar, después los vamos a girar y los vemos. Son lindos para presentarlas, para poner en las presentaciones, pero a veces no son tan fáciles de interpretar. Bien, entonces, ¿cómo es el modelo de regresión múltiple? Tenemos una variable respuesta, pero ahora tenemos más de una variable explicatoria. Entonces podemos tener muchas. El modelo que yo estoy ajustando acá y los modelos que por lo general ajustamos, no incluimos la interacción, ¿no? Porque habíamos visto ayer, cuando hacíamos el análisis en factorial, que puede ser que 2 variables cuando están juntas interactúan. El problema de poner la interacción es que después es prácticamente muy difícil de hacer una interpretación. Así que en principio no las ponemos en el modelo como variable. No, puedo hacer de abajo. Bueno, entonces, esta sería la forma de expresar el modelo. Tenemos ahora un beta 0, que es la ordenada al origen, al igual que antes. Beta 1, que corresponde a la primera variable explicatoria, así sucesivamente. Y también tenemos los supuestos, ¿no? Que los errores son normales y la ID significa idénticamente distribuidos o independientemente distribuidos con media cero y varianza sigma. O sea que acá hacemos los mismos supuestos que veníamos trabajando ayer. O sea que los datos son independientes, para eso hicimos el muestreo al azar y asumimos que la variabilidad que hay experimental es homogénea en todo el ensayo. En este caso, estos coeficientes son de regresión parcial, porque vamos a ver que cuando los interpretamos, asumimos que los otros valores se van manteniendo constantes. A ver, miremoslo acá. Por ejemplo, en este caso, este es el rendimiento. Esta es la ordenada al origen, ¿no? Entonces es el valor medio de la distribución cuando los valores de las variables explicatorias son 0.
O sea, si hubiera 0 de nitrógeno en el suelo, 0 de calcio, 0 de materia orgánica, 0 de fósforo, el beta 0 me daría el valor medio. No tiene una interpretación biológica porque esto no era agregado de nitrógeno, era el nitrógeno que ya estaba en el suelo. Y los coeficientes se llaman coeficiente de regresión parcial porque, por ejemplo, el beta 1 me dice cuánto cambia el rendimiento de la soja por cada nivel de nitrógeno, o acá no son dosis, ¿no? Por cada unidad de nitrógeno que hay en el suelo, cuando todos los otros valores los considero constantes. Este también, ¿no? O sea, cuánto cambia el rendimiento en función del calcio cada unidad de calcio en el suelo, considerando todas las otras variables constantes. Por eso se llaman coeficientes de regresión parcial, porque son referentes a los otros valores. Y este, por último, es el error experimental. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Bueno, ustedes me paran, me dicen, ¿no? Y lo volvemos a mirar o lo explicamos después. Bueno, entonces, en este caso, ahora, igual que antes, vamos a usar esta función, que es modelos lineales, y le pongo los valores. Fíjense que a diferencia de otros software, no diferencia. Vieron que en Infostat cuando ustedes entran le piden regresión o le piden ANOVA. Acá él dice, si la variable que estás entrando es una variable numérica, es que estás haciendo una regresión. Y si entras una variable categórica, lo que estás haciendo es un análisis de varianza, ¿no? Entonces, si yo corro el modelo y le pido el summary, fíjense en lo que me muestra. Acá me está marcando estos como significativos. Entonces, habíamos dicho que no tenía sentido interpretarlo, porque esto sería el rendimiento promedio de... No. Bueno, el nitrógeno me dice que es significativo. Entonces, esto es lo que aumenta el rendimiento por cada dosis de nitrógeno. Este valor está ahí, es casi no significativo, dio negativo, este dio negativo, y estos dos parecen no tener influencia sobre el rendimiento. ¿Sí? Y después están los valores de desvío y los valores de las pruebas T que marcan cuál es significativo y cuál no. Bien. Bueno, entonces lo vamos a hacer. Entonces borramos todo lo anterior. Y acá tenemos este que se llama regresión multivariada de soja. Bueno, yo les había pasado los paquetes que ustedes tenían que instalar. Y si no, están acá. Si ustedes están abriendo este script y acá arriba les aparece un cuadrito amarillo y les dice qué librerías les faltan. Entonces corremos las librerías. Bien. Bueno, entonces borro los datos que hay antes. A mí me pidió que instale una librería antes de ls-mins, la im-mins. Ah, porque esta ahora sí, tiene otro cambio de nombre. Sí. Pero es igual. Bueno, entonces acá están los datos. Y fíjense que todos los datos entraron como números, ¿no? Si algún dato entra como carácter, hay que convertirlo en número, porque para hacer regresión necesitamos que todos sean numéricos. Bueno, entonces hacemos el summary, como siempre, ¿no? Y acá nos da las estadísticas descriptivas mínimas de cada uno. Este que yo le pongo siempre no es para redondear los valores, las 2 decimales. Ah, porque no corrí la librería. Bueno, acá me salieron todos juntos. Yo puedo hacer esto. Bueno,
ahí está, ¿no? Era lo que habíamos mostrado en la presentación, que para cada una de las variables que yo tengo en el archivo, toma todos los estadísticos descriptivos. Bueno, la librería para hacer esos gráficos tipos matriciales son estos, es esta que se llama gggal. Y la función esta es esta que se llama ggparse. Bueno, entonces este es el gráfico que se llaman gráficos tipos matriciales, donde yo puedo tener un pantallazo general de cómo se relacionan tanto las variables explicatorias entre ellas como la variable respuesta con las variables explicatorias. Entonces yo ya acá estoy viendo que hay variables estas que están como muy asociadas, como que tienen la misma tendencia, ¿no? Como que en teoría yo esperaría agregar a mi modelo variables que sean independientes, porque es como si estuviera poniendo la misma información 2 veces. Bueno, esta es la librería esta. Acá me aparece este error. ¿Por qué me aparece este error? Que algo se corrió. A ver si lo corran. Ahí está. Bueno, ven, esta yo la puedo dar vuelta y, por ejemplo, poner... Ven, por ejemplo, acá yo puedo tener los valores crecientes de calcio, se dan para allá, y entonces puedo ver. Y también puedo hacer jueguitos de ver cada valor con qué se asocia. Por ejemplo, este que está muy arriba, que es el que dio un rendimiento muy alto, me dice que en X, ¿cuál es el valor en X? Que era el de calcio, y el valor en Z, que es el de materia orgánica. Entonces con esto puedo jugar un poco y explorar mis datos y ver qué tiene. Bueno, y lo mismo puedo hacer con el otro, donde en vez de nitrógeno y calcio puse, en vez de materia orgánica y calcio, es con nitrógeno. Bueno, entonces, vamos a correr esta librería, vamos a correr el modelo y vamos a hacer el summary. Entonces, para este summary, la variable que es explicatoria es nitrógeno. Y calcio le pegan el palo. Bueno, vamos a hacer ahora la ANOVA. Ahora, cuando hago la ANOVA, fíjense, me dice que el nitrógeno es significativo. Pero ahora me aparece el fósforo como significativo. Y entonces, ¿por qué? Porque las sumas, ¿se acuerdan que antes yo les había dicho que en regresión simple, el summary y el ANOVA eran equivalentes y me estaban mostrando lo mismo? Cuando hay regresión múltiple no son equivalentes. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo acá es lo que se llama una regresión secuencial. Esta, el nitrógeno, sería evaluar el modelo donde lo único que tengo en el modelo es nitrógeno. O sea, acá lo que está diciendo es cuánto aporta el nitrógeno para explicar la materia orgánica cuando lo único que tengo es como un modelo simple, como si fuera beta 0 y nitrógeno. Este que está acá me dice cuánto aporta el calcio, dado que ya tenía nitrógeno en el modelo. Este es cuánto aporta el magnesio, dado que tenía calcio y nitrógeno. O sea, como que va armando modelos donde le va agregando una variable explicatoria en forma secuencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá me dice cuánto explica el fósforo, ¿sí? Pero con todos los anteriores menos materia orgánica. En cambio,
acá arriba lo que está diciendo es cuánto aplica el nitrógeno, dado que todas las otras variables están en el modelo, o sea, en el conjunto total. Y acá las va agregando de a una. ¿Y por qué piensan ustedes que son distintas? En el ANOVA puede ser que el aumento por nitrógeno opaque a las siguientes variables. Claro, pero ¿y por qué? Debe haber interacción. Más que interacción, hay relación entre ellas, ¿no? Fíjense, fósforo y materia orgánica, ¿estaban relacionados? ¿Cómo? ¿El fósforo y la materia orgánica estaban relacionados? Busquémoslo Sí, acá. porque Materia orgánica y fósforo. Miren, 0,63. Entonces, si yo ya puse fósforo en el modelo, cuando agregue materia orgánica sola, cuando agregue materia orgánica no va a explicar demasiado. Si yo lo diera vuelta, O sea que lo que representa ahí materia orgánica ya está dentro de nitrógeno. claro, el fósforo ya explicó, porque el fósforo y materia orgánica tienen como comportamientos muy parecidos. Si yo los pongo los dos en el modelo, lo que explicó uno, ya el otro no tiene con qué explicar. Fíjense, acá en el primer modelo este que yo corrí acá, viene en orden, nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo, materia orgánica. Bueno, imagínense que yo hago al revés ahora. Pongo primero materia orgánica y después fósforo. Entonces, corro el summary y corro el modelo. Y entonces ahora, fíjense, el fósforo, que antes no explicaba nada, 0,23, ahora no. Está bien, este es 0,9. Ahora explica un poquito más. Pero en cambio, la materia orgánica ahora explica, y antes la materia orgánica no decía nada. O sea que depende del orden en el que yo ponga las variables en el análisis de varianza, cuál es significativo y cuál no. Ese fenómeno se llama multicolinealidad. Y lo que me está diciendo es que las variables que yo estoy poniendo en el modelo no son independientes. Entonces, lo ideal sería que yo no trabajara con variables que están explicando lo mismo, de alguna manera, o sea, que actúan de manera similar frente a la variable respuesta. Fíjense, estos son los dos modelos. Esta librería que yo les puse car es para hacer esta otra suma de cuadrados, que es la que se llama parcial, que es la misma que se obtiene cuando uno hace el summary. Es decir, utilizando solo nitrógeno, solo calcio en el No, modelo. usando nitrógeno, dado que están todas las demás. Ah, perfecto. No las hace como individuales. Te muestran el conjunto de los valores. Bueno, entonces, si tenemos los dos tipos de suma de cuadrados, estas, las primeras, fíjense, este es el summary. Esta me da resultados similares a lo que me da esta, que son las sumas de cuadrados tipo 3, que se llaman parciales. Y esta, la nova común, son las secuenciales. Entonces, acá las significancias de esta y es la misma. O sea, hacer esto y hacer esto es lo mismo. Pero acá no. Entonces, lo que tengo en este caso es este fenómeno de multicolinealidad. Acá donde yo le cambio el orden, fíjense que cambia la significancia de las variables, ¿sí? ¿Se entiende qué es lo que está pasando?
Sí, hay una Sí. forma, ¿no?, de ver cuál es la variable que aporta más al modelo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, cuando tenemos... A ver, disculpen un minutito. Ahí. Bueno, pero entendamos que hay dos tipos de sumas de cuadrados que pueden aparecer en regresión múltiple. Estas, que son las parciales, o sea, es cuánto aporta una variable cuando están todas las demás. Y las secuenciales es que yo voy viendo las sumas de cuadrados y dependen del orden que yo entre el resultado. Entonces esta es entra última, pero ya están todas las demás, y estas son secuenciales. Estas no dependen del orden, estas sí dependen del orden. Bueno, y estas suman el total, son aditivas y estas no son aditivas. El último coincide en las dos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para determinar? Ahora necesitamos saber cuáles son las variables que están relacionadas, cuáles son las que generan esta diferencia entre los dos tipos de suma de cuadrados. Entonces, una manera es... Bueno, este es un gráfico parecido al que habíamos visto antes, ¿no? Entonces acá yo puedo ver, pero fíjense que lo que tengo, acá yo no puse la variable respuesta. Entonces me está diciendo, mira, entre calcio y nitrógeno la relación es grande, ¿ves? Tenés un 87% de la correlación. Y acá también, entre materia orgánica y fósforo también. O sea que si vos las haces entrar en distinto orden, vas a tener distintos resultados. El kit de la cuestión es con cuál me quedo, qué hago. Entonces, lo que puedo hacer es, primero, hacer estos gráficos y determinar. Entonces yo ya sé que en el modelo no necesito entrar los dos. Si pongo calcio, no hace falta que ponga nitrógeno. Si pongo materia orgánica, ¿sí?, no hace falta que ponga nitrógeno. Bueno, estos son los comandos para hacer este gráfico, que ahora lo hacemos. Y otra de las cosas es obtener este estimador que se llama BIF. El BIF me dice esto, ¿no? Mide el aumento de la varianza del coeficiente de regresión debido a la correlación que hay entre las variables. O sea, me da una idea de cuál es la variable que está más correlacionada con las demás. Entonces, el BIF aparece, si ustedes lo deben haber visto cuando hacen infostat y todo, siempre aparece al costadito el valor del BIF. Si este valor es muy grande es mayor de 5, me está diciendo de que esa variable está muy asociada con las otras. Y si no, no. Acá, por ejemplo, el magnesio parece que actúa de manera independiente. El calcio y el fósforo están muy asociados. Y el nitrógeno sobre todo. ¿Cómo calculo el BIF? Bueno, si lo quieren calcular a mano, lo que hace es ajusta el modelo, pero usando esa variable como si fuera la variable respuesta. Por ejemplo, para el BIF de nitrógeno, yo calculo el modelo de nitrógeno versus todas las otras variables y tomo el R cuadrado. Y después hago esta cuentita. 1 sobre 1
menos el r cuadrado de este modelo. Y entonces esto me da una idea de cuán relacionada está con las otras variables. Perdón, una consulta. Sí. ¿Esto es para decidir qué variables vamos a poner dentro del modelo o para ver en qué orden van a ir? No me queda Las claro. dos cosas. Porque en realidad yo hice este trabajo y yo tengo que decidir cuál es la variable importante. Acá lo que me pasa es decidir cuál es la importante, depende del orden. Entonces, tengo que ver qué hago. Porque no puedo decir, mira, para este modelo es este, no, tengo que yo darle una respuesta. O sea, mi objetivo en este trabajo era decir cuál era la variable que yo iba a usar para mejorar el rendimiento. O sea, qué variable me explicaba el aumento del rendimiento. Entonces, de alguna manera, tengo que lograr tener un modelo con variables independientes. Y el tema es cuál elijo. Por un lado voy a elegir la que sirve, la que explica. La que no explicaba nada, esa ya no me importa, no la voy a usar. Y por otro lado, dentro de las que explican, si hay dos que están asociadas, tengo que decidir con cuál me quedo. ¿Sí? ¿Se entendió la lógica? Sí, sí, más o menos. Bueno, igual lo vamos a hacer varias veces hasta que se entienda. Entonces, este BIF, esta es la interpretación. Si es 1, es una variable que es independiente, entra al modelo sin problema. Si está entre 1 y 5, puede afectar a la regresión, y si está entre 5 y 10, estás poniendo 2 veces la misma información. Tus variables no son independientes. ¿Qué podemos hacer? Podemos excluir esa predictora problemática, porque realmente es como que si tuviéramos la información 2 veces duplicada en el modelo. Y la otra, a veces cuando se quieren poner todos, es hacer eso que se llama como unas componentes, como si fuera una combinación lineal de las variables, convertir esas dos variables en una. Pero eso a veces hace que sea difícil, ¿no? Que es un poco lo que se hace cuando se trabaja con componentes principales. Entonces, bueno, esta es la parte de supuestos. Vamos a seguir con esto. Bien, entonces lo que hicimos fue, ajusté el modelo, hice el summary. El summary me dice, la variable que más explica es nitrógeno. El calcio está medio ahí, las otras no explican nada. Bien. Pero cuando voy a hacer el ANOVA, las cosas cambian. Me dice, no, mira, el fósforo también explica. Pero cuando le doy vuelta, el summary sigue siendo el mismo, pero ahora el ANOVA me dice que lo pongo primero al calcio explica el nitrógeno, pero ahora el fósforo no explica nada. O está bajito. O sea que cuando yo tengo esta situación donde hay variables que dependen cómo las pongan en el modelo, explican o no, tengo que detectar con cuál me quedo. ¿Cuáles son las variables que me quedan? ¿Hasta ahí la idea general se entendió? ¿Esto? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Se entiende que lo que estoy haciendo cuando hago el summary y el ANOVA son como si estuviera probando cosas distintas? En una estoy probando esa variable en conjunto con todas las demás, y en la otra estoy armando como modelos secuenciales. Si esos modelos secuenciales no tendrían, o sea, si una variable explica, tendría que explicar por sí sola sin que las otras estuvieran. Eso es lo que yo busco, ¿no? Bueno, entonces, este summary es equivalente a lo que se conoce como sumas de cuadrados tipo 3. Si hacen esto es lo mismo. Pero bueno, igual ahora no es lo que más nos importa. Lo que tenemos que ver es cómo detectamos qué variables nos quedamos. Entonces, una de las cosas es volver a hacer este gráfico, que es parecido al que hicimos antes. Y acá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Y entonces acá ya puedo tener una idea de que tengo que fijarme que el nitrógeno y el calcio están asociados. Y que también el fósforo está asociado con materia orgánica. Y por otro lado, calcular los BIF. Acá me dan los valores y con este grafiquito lo miro acá. Bien. Bueno, entonces, antes de seguir, también está bueno que yo haga una validación del modelo. Entonces, para eso puedo hacer el plot. Bueno, y este me muestra... Teresa, ¿hay un BIF para cada, modelo, o sea, para cada secuencia de cada variable, de las variables? No, el BIF, acuérdate Es que vos una lo sola. calculás, usás esa variable, si lo querés hacer a mano, ves, por ejemplo, haces esto. El BIF de nitrógeno yo uso ahora el nitrógeno como si fuera la variable respuesta, en función de todas las otras variables respuesta. Bien. Esto es para calcularlo a mano, ¿no? Yo hago esto, calculo este R, bueno, no me salió porque está pendiente esperando acá los plots. O sea que el BIF va a depender de qué otras variables explicatorias. Te da una idea. Acá, por ejemplo, te dice cuánto explica el modelo a las otras variables. Y para calcular el BIF haces 1 menos, haces como un cociente con esto. Si yo quiero calcular los otros, puedo hacer lo mismo, o si no, puedo usar directamente la función que me dice cuánto es. Okay. Pero, por ejemplo, ¿ves? Si yo hago magnesio, imagínate que pongo acá nitrógeno, lo pongo acá, y pongo el magnesio como variable explicatoria. Te tendría que dar cercano a 1 o a 100. Primero lo que voy a hacer es calcular el R cuadrado. ¿Ves? Te El R quedan dos. cuadrado acá me da 0,1, muy chiquito. Pero acuérdense que el BIF no es el R cuadrado directamente, sino es esta cuenta. Es 1 sobre 1 menos el R cuadrado. O sea que acá yo tendría que hacer el BIF, si lo quiero hacer a mano, ¿no? Es igual a 1 dividido 1 menos esto. O sea, mientras más grande es el R cuadrado, más chico es el BIF, ¿no? Claro. El BIF te da una idea de cuánto esa variable explica a las otras variables. A veces este me da cercano a 1. Si yo quiero hacer el BIF, bueno, acá me quedaron 2 más. El de nitrógeno daba muy grande, por ejemplo, el de materia orgánica. Yo pongo materia orgánica como variable explicatoria y ahora magnesio pasa a ser, perdón, como variable respuesta y pongo magnesio acá. Entonces esto me va a decir en cuánto la materia orgánica explica las otras variables. La vamos a sacar de acá. Esta vez también tiene un R cuadrado chiquito. No, acá dice que hay un error. Esto es así. Falta esa coma. Es 0,58. Entonces el BIF ahora me va a dar 2,4. O sea, cuanto más una variable explique a las otras, significa que está más asociada y que hay más multicolinialidad. Entonces, la idea de la regresión múltiple es que yo no use variables que estén asociadas. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces,
antes de seguir, porque ahora lo que vamos a buscar es una forma de encontrar cuál es la mejor variable. Pero antes de ver, tenemos que ver si este modelo cumple los supuestos. Entonces, este es el gráfico de residuales, que parece bastante simétrico. Este es el QQ-plot, ¿no? No parece tener problemas. Y este es el Shapiro. Tampoco. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ajustar todos los modelos posibles y nos vamos a quedar con el que es mejor. Desde los dos puntos de vista. Nos interesa que las variables no estén relacionadas, las variables explicatorias, y que además sirvan para explicar el modelo que estamos usando. Entonces, lo que vamos a usar es esta librería que tiene otros criterios, que además del R cuadrado, utiliza estos criterios que se llaman Akaike. El Akaike es una medida relativa de calidad. En realidad lo que hace es probar algo así que se llama como si fuera un cociente entre el modelo sin esa variable y el modelo con esa variable. Entonces, se supone que cuanto más chico es ese cociente, mejor es el modelo. Entonces, bueno, estas son las formulitas, no importa, ¿no? Depende el Akaike también del número de parámetros que hay en el modelo, y esta sería la manera de estimarlo. Si tenemos muchos parámetros en el modelo, entonces existe una cosa que se llama el Akaike corregido. Otro indicador es la diferencia de Akaike entre un modelo y el otro modelo. Y la otra es la ponderación de un modelo respecto al otro. Vamos a ver ahora esto cómo aparece en esta librería. Fíjense qué es lo que hace. Lo vamos a ver acá y lo vamos a hacer. Lo que hace es, yo le pongo el modelo, ¿sí? No importa el orden, pongo el modelo y lo que hace es todos los modelos posibles. Entonces, fíjense, acá, la primera columna es el ordenado del origen. La segunda columna es el modelo que tiene calcio, todos los modelos que tienen calcio. Estos son todos los que tienen fósforo, todos los que tienen magnesio, todos los que tienen materia orgánica y todos los que tienen nitrógeno. Y me los ordena por el R cuadrado ajustado y por el Akaike. Eso porque yo se lo pedí así, que me los ordenara con estos comandos, le digo eso. Entonces, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir el que tenga, yo creo que les dije el menor Akaike, perdón, pero es el Akaike más grande. El que tenga el valor de Akaike mayor y el mayor R cuadrado. No, estaba bien lo que le digo. Yo siempre me confundo porque es al revés que otro. Cuando el Akaike es más chico, mejor es el modelo. Lo que pasa es que en otros modelos es al revés. Bueno, entonces, de acuerdo, es más chico, mejor. Bueno, entonces, me los ordena por el menor Akaike y eso. Pero yo ahora sé que hay variables que a mí no me interesa tenerlas juntas en el modelo. A mí no me interesa tener juntos al calcio y al nitrógeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Está bien, estos tres modelos que me dicen que son los que tienen R cuadrados más grandes, tienen calcio y nitrógeno. Este tiene calcio y nitrógeno y este también, pero no hace falta poner porque están muy asociados, ¿no? Tenían una correlación casi del 70%. Este que está acá es el modelo completo. Miren, el modelo completo no es el mejor, o sea que tampoco hace falta. Entonces, ¿ustedes qué elegirían? ¿Qué variables pondrían en el modelo? Y las dos variables que no están relacionadas, digamos, independientes y que explican. Bien, y entonces, ¿cuál sería? Miren, las que explican es el nitrógeno, el calcio, la materia orgánica. Ah, podés poner nitrógeno o fósforo o nitrógeno y materia orgánica. Bien.
Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que... Este sería el modelo full, ¿no? Estos son los criterios. El Akaike, el mínimo error estándar residual, el máximo R cuadrado ajustado y, por otro lado, el modelo más parsimonioso, el más simple. O sea, yo no voy a poner en el modelo variables que no explican. Entonces, el modelo full, nada. Después, este modelo es el que tiene calcio y nitrógeno. Bueno, no me interesan porque el calcio y el nitrógeno están muy relacionados, que son las dos variables que dieron que eran significativas. Pero otro modelo que dio dos variables significativas es el del calcio con la materia orgánica. Que son los que están acá, que es el modelo este que tiene calcio y materia orgánica. ¿Dónde está? Este. El tercero. El que no, acá tiene los numeritos. Calcio. Número 26. Este, el 10, ¿no? Este sería el modelo que yo voy a elegir. ¿Por qué lo elijo? Porque tiene dos variables que de alguna manera son significativas y están altas en el ranking de todos los modelos. Fíjense que esto sigue. Bueno, entonces eso es un poco el trabajo artesanal de cuando uno trabaja con modelos de regresión múltiple, que tiene que usar varios criterios, que las variables sean explicatorias, que las variables no estén relacionadas y además que sean variables fáciles de medir, ¿no? Porque puede ser que yo, en vez de elegir nitrógeno y materia orgánica, podía elegir calcio y materia orgánica. Que también, bueno, Teresa, perdón, pero ¿por qué no usar más variables si en el slide anterior, donde tenés todos los resultados? pero porque las otras no explican. Pero tienen el menor Akaike y el R cuadrado más grande. Sí, pero no son significativas, no están relacionadas con la variable respuesta. Las que están relacionadas con la variable respuesta son el nitrógeno, la materia orgánica y el calcio. Pero yo sé que calcio y nitrógeno están muy asociadas. Podría elegir nitrógeno y calcio, las dos explican, pero yo sé que están súper asociadas, no me interesa. Pero puedo elegir nitrógeno con materia orgánica o puedo elegir calcio también con materia orgánica. Pero en ese momento el especialista en suelos decía que era más fácil medir nitrógeno que medir calcio. O sea, yo acá tengo dos variables que están asociadas, que las puedo poner en el modelo y las dos van a explicar, pero bueno, ellos decidieron que era más fácil medir calcio en suelo que medir nitrógeno. Perdón, que era más fácil medir nitrógeno que calcio. Yo podría elegir el modelo de calcio y materia orgánica. Calcio y materia orgánica. Pero entonces, si es más fácil medir nitrógeno, ¿por qué no nos quedamos con el modelo 25? El modelo 25. El 26, no el 25, ¿no? Y yo en soja no tomaría el nitrógeno del suelo porque fijo. Entonces es una variable que también es rara. Acá, el final, lo que decidimos era quedarnos con nitrógeno y materia orgánica en el suelo. Este era el modelo. De todos los que ajustamos, era el más parsimonioso. Dentro de las variables que explicaban, era el que tenía el R cuadrado más grande y, y el que era más fácil de medir en las variables. ¿Cuál es el otro que ustedes decían que podían hacer? El 26 tiene calcio, materia orgánica y nitrógeno. Tiene el Akaike más chico, o bastante chico, y uno. Claro, pero el calcio y el nitrógeno están muy asociados. Claro, en el 25 tenemos nitrógeno y materia orgánica y no hay calcio. Y no hay calcio. Bueno, y ese es el que está en el elegimos. 25. Entonces no el 10, como habías dicho antes. A ver, dije el 10, pero por ahí porque me equivoqué mirando. No, el 10 es el de calcio. Y materia Por eso. Entonces el que nos quedamos va a ser con el 25 porque
nitrógeno es más fácil medir en laboratorio que calcio. Sí. Y Ese es uno de aparte- los criterios, aparte de que tiene, bueno, el alcaí que no es tan chico, pero Igual fíjense que tampoco es que los acaiques sí. cambiaron, ¿no? Si miran acá Sí. el delta acaique, no es que, wow. Bueno, ese es el trabajo que hicimos con modelo de regresión múltiple. Bueno, ahora ustedes van a practicar con este. Así prueban todas las herramientas que vimos. Este es más fácil porque tenemos solamente 2 variables, no les complique tanto la vida. Dice así, en un colegio, bajo estudio, se admiten a los alumnos en función de los resultados de 2 pruebas de aptitud. Una que se llama GPA y una que se llama ACT. Entonces se quiere saber si estas pruebas explican el desempeño académico de los alumnos en función del ranking. O sea, rankearon a los alumnos, les hicieron estas 2 pruebas y quieren ver si estas pruebas están asociadas al ranking, ¿no? El ranking es el orden de las notas que habían sacado. Entonces les dice que obtengan los gráficos de correlación, que ajusten el modelo, que obtengan los 2 tipos de sumas de cuadrados y discutan los resultados. Así que bueno, los dejo trabajando. ¿Está el archivo o hay que hacerlo? ¿Sabes qué? No sé. A ver. Sí, está en un Excel como admisión. Ah, sí. Ok. Bien. Admisión.